bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula ¿Cómo se construye el ego? En el vídeo anterior os definí lo que significa el ego. Os expliqué, os comenté que tenemos un ego que se basa en nuestra identidad. La identidad es la imagen que nos hemos creado sobre nosotros mismos. En esta imagen están todas las respuestas que nos damos a nosotros mismos cuando nos preguntamos quiénes somos, quién soy. Todo lo que viene detrás del quién soy se encuentra dentro de esta autoimagen y es una construcción. No nacemos con eso, sino que lo construimos especialmente a lo largo de nuestra infancia, pero posteriormente también a lo largo de nuestra adolescencia y de nuestra adultez. Entonces, en nuestro ego está la imagen de la persona que somos respecto a lo que no creemos que somos. Pero no solamente está esta autoimagen, porque esta autoimagen se tiene que apoyar en algo. Y en eso en que se apoya es en la imagen que tenemos del mundo exterior. En esta imagen está lo que nosotros creemos que es el mundo, en contraposición a lo que creemos que no es el mundo. Cómo funciona el mundo, cómo es la vida, cómo son las personas, qué significa estar en familia, qué significa estar en sociedad. De todo eso también tenemos una idea, una opinión, unas creencias. Y al habernos definido al respecto, automáticamente tendremos lo que no creemos, lo que no consideramos que es la vida, la familia, la sociedad, el mundo, o como lo queráis definir. Por lo tanto, tenemos una autoimagen de respecto a nosotros mismos, en contraposición a lo que no creemos que somos, que se apoya en una imagen sobre la vida, sobre el mundo, sobre cómo funciona el mundo exterior, en contraposición a cómo no creemos que funciona el mundo exterior. Y toda esta imagen y antiimagen, por llamarlo de alguna forma, que sería la contraposición, se estructura mediante creencias. Son creencias. Las creencias son los ladrillos con los que construimos el edificio que representa simbólicamente nuestra identidad, nuestro yo. Aquello que creemos que somos en base a cómo creemos que funciona el mundo. En el vídeo anterior os hablé de las creencias y también os comenté que existen como dos tipos de creencias. Unas que son estructurales de nuestra personalidad, y otras que serían como más superficiales o más flexibles. Si comparamos las creencias con un edificio, podemos definir que las creencias serían las vigas, los pilares del edificio donde se soporta todo el peso de este, y las creencias más flexibles o más superficiales serían como las paredes de pladur que se pueden quitar y cambiar unas por otras sin ningún problema de que la estructura del edificio se vaya a desmoronar. Entonces tenemos dos tipos de creencias, aquellas que sentimos que más nos definen a nosotros mismos, que estarán, por supuesto, en concordancia con aquello que consideramos que más define el mundo exterior. Y otro tipo de creencias que serían más accesorias, que también tienen que ver cómo somos nosotros, cómo es el mundo exterior, pero que si esas creencias ya no nos sirven, no nos producen beneficio o pasa algo que nos las desmiente, no tenemos ningún problema, no generamos mucha resistencia a la hora de matizar estas creencias o sustituirlas por otras que consideremos más verídicas o más acertadas, más acordes en el momento actual en el que nos encontramos. Entonces nuestro ego conlleva esto, conlleva imagen, conlleva creencias y dentro de las creencias hay unas que son mucho más poderosas porque nos hemos identificado tanto con ellas que las consideramos incluso más a veces que partes de nuestro cuerpo. Puede ser que estemos más identificados con nuestras creencias estructurales que incluso con nuestro propio cuerpo. Hay personas que son capaces de dar la vida por defender sus creencias, porque las consideran tan suyas que ya no sabrían quiénes son si no tuvieran esas creencias. Para ellos sería un drama mayor tener que cambiar una de estas creencias que, por ejemplo, que le corten un brazo, que le corten una pierna o que le extirpen un órgano o perder una parte de su cuerpo. Hasta este punto funciona nuestro ego. Podemos generar tanta identificación con nuestras creencias que antepongamos nuestras creencias incluso a nuestra integridad física y lo que representa nuestro cuerpo. Y luego hay una serie de creencias superficiales que no tenemos un gran problema si tenemos que cambiar alguna cosa o sustituirla una por otra, porque nos permiten beneficiarnos, porque digamos que ahí nos damos margen para evolucionar, para crecer, para expandirnos.
Las creencias estructurales estamos muy dispuestos a cambiarlas o modificarlas si con eso conseguimos algún beneficio inmediato o a corto o a medio plazo. Ahora bien, las creencias estructurales estamos tan identificados con ellas que es como que no sabemos vivir, no sabemos reconocernos si las cambiamos o las sustituimos o las modificamos. Y hasta puede ser que incluso nos neguemos a realizar ciertas modificaciones o matices. Y esto genera una gran rigidez en el ser humano. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias sobre nosotros mismos, nuestra salud física, por ejemplo, sobre nuestra manera de relacionarnos con los demás, con las parejas, con la familia y con todo. Porque llega un punto en que, según qué creencias, son más importantes para nosotros que nuestro propio cuerpo y a veces hasta que nuestros seres queridos. Todo esto es lo que expliqué en el vídeo anterior. Si no lo visteis, os recomiendo que lo veáis porque ahí lo explico con mucho más detalle y os ayudará a comprender un poquito mejor lo que os voy a explicar en este vídeo. De todas formas, voy a intentar dar el vídeo, explicarlo de manera que no sea imprescindible haber visto el vídeo anterior, aunque sí que será muy recomendable. ¿Cómo se construye nuestro ego? Para comenzar, tenemos que conocer 3 necesidades básicas a partir de las cuales elaboraremos toda nuestra identidad y personalidad. Estas 3 necesidades son, la primera, sentirnos seguros. Es la más básica de las 3. Sentir cierta seguridad. ¿Seguridad ante qué? Ante todo aquello que necesitamos, por ejemplo, para nutrirnos. Necesitamos la seguridad de que vamos a poder respirar o de que tenemos oxígeno, de que hay aire disponible para nosotros, porque la respiración es la necesidad más básica de nutrición que tenemos los seres vivos. Necesitamos la seguridad de que vamos a poder conseguir el alimento que necesitamos para nutrirnos. Si hace frío, necesitamos la seguridad de que vamos a podernos tapar o que nos vamos a poder abrigar, que vamos a poder cubrir nuestras necesidades básicas biológicas. Y todas estas necesidades básicas tienen que ver principalmente con la nutrición. También necesitamos la seguridad de que si nos vamos a enfermar, vamos a encontrar un lugar donde estemos seguros para poder estar en reposo, recuperarnos y poder continuar con nuestra vida para seguir nutriéndonos. Entonces, esta sería la necesidad más básica de seguridad en cuanto a la nutrición. Pero no solamente necesitamos sentirnos seguros respecto a la nutrición, sino que también necesitamos protección. Protección ante lo que simbólicamente llamamos depredadores, aquello que nos puede hacer daño externamente. Un depredador sería una persona que nos agrede, un animal en la selva que nos puede comer o nos puede atacar. Sería algo así como una especie de enemigo, como un elemento que puede ser invasor hacia nosotros y que puede dañar nuestra integridad física, incluso conducirnos a la muerte. Entonces también tenemos una necesidad de protección, de sentirnos protegidos. Estas necesidades las vamos a tener durante toda nuestra vida, pero en la época infantil, que es donde vamos a desarrollar nuestro ego, nuestra personalidad, estas necesidades tienen una relevancia muy especial. Un niño pequeño, lo primero que va a necesitar es sentir cierta seguridad respecto a que va a ser nutrido y de que va a ser protegido, porque un niño es muy vulnerable. Los niños humanos son la especie más dependiente que existen de los adultos para ser cuidados. Tenemos una infancia muy larga comparada con otras especies animales y con una especial vulnerabilidad. Hay animales que a las pocas horas de nacer ya están caminando, ya se están moviendo, ya son capaces de buscar a la madre para alimentarse. Pero un bebé no es capaz de hacer eso, necesita incluso que la madre le coja y le acerque al alimento, en este caso sería el pecho. O sea, lo necesita todo de la madre. Somos completamente dependientes. Por eso esta necesidad es especialmente relevante en los seres humanos y sobre todo en los niños. Y será muy determinante en la personalidad que se construirá este niño en la medida en que se sienta satisfecho en cuanto a su necesidad de seguridad. Pero los seres humanos no únicamente necesitamos sentirnos seguros, también necesitamos sentirnos queridos o amados. Necesitamos formar parte de grupos, por ejemplo, la familia, la ciudad, la tribu, llamadlo como queráis.
tenemos una necesidad de pertenencia, pero que no únicamente sea para satisfacer nuestra seguridad, integridad física, nuestra salud, sino también para satisfacer nuestra afectividad. Y para eso necesitamos sentirnos queridos y amados. Entonces entramos aquí en el campo del vínculo afectivo. Digamos que una serie de personas se pueden asociar entre sí para aportarse unos a otros seguridad y protección, pero no necesariamente se tienen que amar o querer. Un niño no le bastará con esto. Un niño necesita sentir que su papá, su mamá o los adultos que le están cuidando no solamente lo hacen porque es su deber, porque es su trabajo o porque esperan conseguir algo a cambio de ese niño cuando se haga mayor, que les aporte seguridad a ellos. El niño necesita creer que esos adultos le cuidan porque le quieren, porque le aman. Y a partir de sentirse querido y amado, ese niño también va a amar y querer a esos adultos, a esos cuidadores que le están generando seguridad. O sea que a esta seguridad, a esta necesidad de seguridad, se añade una segunda necesidad que es la de sentirnos queridos y sentirnos amados. Si un niño únicamente se siente querido pero no se siente amado, puede incluso llegar a enfermar y morir, porque sentirá que la vida no está preparada para él o que él no está preparado para la vida. Entonces es muy importante que los niños no solamente se sientan seguros y protegidos, sino que también se sientan queridos, que los adultos que están con él, cuidándole, protegiéndole, lo hacen porque le quieren, no únicamente porque esperan recibir algo a cambio. Esto ayuda a generar vínculos afectivos y tiene un sentido también biológico, porque si no hubiesen lazos afectivos, en el momento en que una figura de la tribu, un miembro de la tribu, no aporta nutrición, no aporta protección a la tribu, sería un estorbo y lo más sensato sería quitárselo de encima. Cuando una persona ya se hace mayor y no puede aportar porque ha envejecido nada referente a la nutrición o a la protección a la tribu, lo más sensato, si no hay vínculo afectivo, es eliminar a ese miembro de la tribu para que no se convierta en un obstáculo. Y eso también le ocurriría a los niños. Los niños no pueden aportar nutrición ni protección a los adultos. En cualquier momento que hubiera cierta crisis dentro de la tribu, si no hay un vínculo afectivo hacia ese niño, lo más fácil, lo más sencillo sería deshacerse del niño para asegurar la propia supervivencia de los adultos. Entonces, a veces los adultos están dispuestos a dar la vida por sus hijos o por los niños. Y a veces los adultos también protegen, a veces no, bastante a menudo, a las personas mayores, a pesar de que ya no son tan útiles para la tribu en cuanto a estos dos aspectos, porque tienen lazos afectivos, lazos amorosos con ellos. Esta es la necesidad biológica de que los seres humanos, y no solamente los seres humanos, porque esto también ocurre con los animales en las especies superiores, por ejemplo en los simios, también generan vínculos afectivos y en otro tipo de animales, para que la tribu no solamente sea un refugio de seguridad, sino que también sea un refugio de amor y de vínculo y de afectividad. Esta necesidad es tan importante o incluso muchas veces puede ser lo más que la necesidad de seguridad. Y luego hay otra necesidad diferente, que esta sí que sería como más humana, aunque también algunas especies animales superiores pueden necesitar de esta necesidad, pueden requerirla, pueden formar parte de sus comportamientos, sería la necesidad de reconocimiento, sentirse uno reconocido. ¿Qué significa que me reconocen? Yo divido el reconocimiento, digamos que en dos parcelas, con dos motivaciones que van a parar al reconocimiento. La primera es sentirse visto, sentir que me ven. Y la segunda sería sentirse validado, sentir que reconocen lo que yo valgo, lo que yo puedo aportar a la tribu, a la familia o al colectivo que sea en cuestión. ¿Qué significa sentirse visto? Significa que siento que no solamente estoy seguro y no solamente me quieren, sino que me conocen. Un niño necesita que sus padres le conozcan. ¿Y cómo sabe un niño si sus padres le conocen o no le conocen? Porque los padres se dan cuenta o hacen el esfuerzo, ponen intención en saber qué es lo que le gusta al niño y qué es lo que le disgusta al niño, en conocer sus gustos. Una persona, esto es muy importante
porque se suele confundir mucho. No es lo mismo sentirse querido que sentirse reconocido. Una persona puede sentirse muy querida y a la vez sentirse nada vista. Yo sé que me quieren porque mis padres, por ejemplo, un niño pequeño puede pensar, yo sé que me quieren porque mis padres no solamente me protegen por obtener un beneficio, sino que les importo. Pero no están haciendo a lo mejor el esfuerzo que a mí me gustaría que hicieran para conocerme de verdad. Es como que me quieren porque soy su hijo, pero no me quieren por cómo soy yo como persona. Y si en vez de tenerme a mí como hijo hubieran tenido a otro hijo, pues querrían a ese otro hijo. Entonces necesitamos sentir que conocen lo que nos gusta y lo que nos disgusta y nos aceptan en eso también para sentirnos vistos y construir una identidad propia. No soy uno más de mis hijos, perdón, no soy uno más de mis hermanos, no soy un miembro más de la tribu, sino que también soy un individuo. A partir de esta necesidad de reconocimiento, nos construimos como individuos. Aquí nos construimos como seres vivos. Aquí nos construimos a través del sentimiento de amor como pertenecientes a una tribu más allá de la seguridad, donde compartimos lazos afectivos. Y es aquí, en esta necesidad, donde nos construimos como individuos diferentes del resto de individuos, a pesar de que pertenezcamos a la misma familia o a la misma tribu. Si yo me siento visto, sé que mis padres saben lo que les gusta y lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces eso me produce una sensación de que tengo derecho a ser un individuo y no únicamente un miembro más de la familia o un miembro más de la tribu. Pero si los padres no hacen este esfuerzo por saber lo que a su hijo le gusta o no le gusta, ese niño sentirá que únicamente es querido porque forma parte de la familia, pero que no tiene nada especial, único, que sea suyo, que sea propio, que pueda aportar a esta familia, que pueda aportar a esta tribu. Entonces, esta es una de nuestras necesidades de reconocimiento, sentirnos vistos. Y la segunda necesidad es sentirnos validados. Un niño necesita que sus padres o sus cuidadores, o los adultos que hay a su alrededor, le validen aquellas cosas que sabe hacer bien. Aunque de momento no las haga muy bien porque es pequeñito y está aprendiendo. Pero necesita sentir que tiene la capacidad de generar cualidades que van a ser validadas y van a ser valoradas dentro de la familia y dentro de la tribu. Por ejemplo, cuando un niño pequeño hace un dibujo, independientemente de lo bonito o feo que sea ese dibujo en base a su edad, y se lo enseña a su papá y su mamá, ese niño lo que está esperando es que sus papás le digan que ese dibujo es muy bonito. Si los papás están atentos a esta necesidad de reconocimiento de su hijo y validan ese dibujo que ha hecho y le dan mérito y le dan valor, ese niño se siente validado en sus cualidades artísticas. Y es muy probable que eso le ayude en el futuro a convertirse en un artista o a disfrutar del arte de alguna forma, porque le han valorado creativamente. También no solamente necesita un niño sentirse valorado creativamente, sino sentirse valorado, por ejemplo, en las tareas de la casa. Si un niño limpia un plato y su papá y su mamá se lo celebran y le dicen qué bien que has limpiado el plato, pues también le están validando en otro tipo de funciones que no son únicamente artísticas. Entonces el niño empieza a construir una identidad positiva de sí mismo en la que se siente visto y en la que siente que tiene cualidades que son valorables y deseables dentro de la familia, y desde la familia, por supuesto, lo proyectará cuando sea mayor a la sociedad o a la tribu a la que pertenezca. Muchas personas sienten que no saben hacer bien ningún trabajo, que no saben hacer bien nada, y no es verdad, porque todos sabemos hacer algo bien, todos tenemos cualidades y virtudes, pero si no han sido reconocidos en cuanto a la validación de niños, tienen esa sensación de que no tienen nada que aportar al mundo, nada que aportar a la tribu, nada que aportar, que únicamente están en la familia o en el mundo para hacer bulto, y no tiene ninguna lógica ni ningún sentido, porque aparte de miembros de una tribu, somos seres individuales, somos seres únicos, somos seres singulares. Aparte de un miembro de la familia, somos seres únicos y somos seres singulares, y eso también es un valor añadido al grupo, a la tribu, a la familia, o como lo queráis llamar. Resumen,
Necesitamos sentirnos seguros. Y esa seguridad tiene que ver con nutrirnos, nuestras necesidades básicas, que quedan satisfechas en la medida de lo posible, y protegidos de las agresiones externas, de los depredadores, sea lo que sea que consideremos un depredador. Otra persona, un animal, el clima, si cae una tormenta, si hace algo que mucho frío, si hay un terremoto, lo que consideremos que sea un peligro en forma de depredador a nivel simbólico. Necesitamos sentirnos queridos y amados para generar vínculos afectivos, no únicamente que tenemos que aportar una utilidad a la familia o a la tribu, sino que se nos quiere por el simplemente hecho de haber nacido dentro de esa familia. Pero también necesitamos sentirnos reconocidos, que no únicamente nos quieren por pertenecer, sino que nos aprecian y valoran en nuestra singularidad como individuos. Entonces, insisto, porque es muy importante para luego que conozcamos todo lo que vamos a ver sobre las heridas emocionales. Una persona se puede sentir querida y no reconocida, pero puede confundirse y creer que como no la están reconociendo es porque en verdad no la están queriendo, sin que sea así realmente. A veces confundimos el sentirnos queridos con el sentirnos reconocidos, o el sentirnos seguros con el que sentirnos queridos. Unos padres pueden ser muy cariñosos y muy tiernos y a la vez con sus hijos y a la vez un desastre a la hora de ofrecerles seguridad y protección a sus hijos. Y eso no significará que no los quieran. Significa que son desastrosos aquí, pero pueden ser muy amorosos aquí. O al revés, pueden ser geniales aquí, pero dar la sensación de que sí, me reconoces mucho, pero me reconoces porque quieres obtener algo a cambio, entonces no me estás queriendo. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar que son tres necesidades que están muy conectadas entre ellas, pero que son muy diferentes entre sí y que cada una cumple una función especial en nosotros como miembros de una familia, como seres vivos y como individuos singulares. A partir de estas tres necesidades y de cómo de satisfechos o insatisfechos quedemos a lo largo de nuestra infancia principalmente y posteriormente en nuestra adultez, iremos construyendo nuestra identidad, nuestro ego. ¿Qué puede ocurrir en esta búsqueda de satisfacción o en este sostener las insatisfacciones? Pueden ocurrir tres cosas que son tres consecuencias que también tienen fundamento a la hora de construir esta identidad o el ego que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Lo primero que puede ocurrir es que suframos carencias. Y estas carencias, en cuanto a nuestra necesidad de sentirnos seguros, queridos o reconocidos, se convertirán en heridas emocionales. Quedará una herida emocional. Una herida emocional en base a esas situaciones en las que no nos sentimos lo suficientemente seguros, lo suficientemente queridos o lo suficientemente reconocidos. Estas carencias pueden ser puntuales, un episodio concreto en nuestra infancia, o pueden ser etapas, por ejemplo, de los 4 a los 6 años, o de los 5 a los 8 años, o un mes en concreto donde sufrimos una gran carencia en alguno de estos aspectos. O puede ser toda la infancia, que durante toda nuestra infancia sentimos que nos faltaba seguridad, que nos faltaba sentirnos queridos o que nos faltaba sentirnos reconocidos en cualquiera de estos dos aspectos. Entonces, las heridas emocionales pueden ser puntuales o deberse a etapas o deberse a todo el periodo de la infancia. Y una herida emocional genera un dolor interior, un dolor que si no ha podido ser expresado, elaborado, integrado, genera un pozo en el corazón, genera un pozo interior y también construimos nuestra identidad, muy especialmente construimos nuestra identidad, nuestro ego, en base al dolor emocional que todavía no hemos logrado superar. El tiempo no cura las heridas, eso es un mito. Lo que cura las heridas es expresarlas y darles un lugar e integrarlas en nuestra experiencia de vida. Todo episodio en el que no hayamos podido expresarnos emocionalmente, elaborar esas emociones, es como un fragmento de nuestra experiencia de vida que ha quedado sin digerir, por lo tanto, eso es peligroso para nosotros. Y en base a defendernos de ese peligro, de esa experiencia de vida traumática, dañina, vamos a construir mecanismos de defensa para protegernos de eso.
y eso, por supuesto, va a limitar muchos de nuestros potenciales en el resto de aspectos de nuestra vida. También puede generar potenciales positivos, o sea, el dolor no solamente genera bloqueos y limitaciones, sino que también facilita desarrollar ciertos potenciales, pero como se desarrollan a partir del dolor, muchas veces las consecuencias de ejecutar estos potenciales no son lo positivas que nos gustaría. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Iremos viendo ejemplos a lo largo del resto del vídeo. Las carencias pueden ser de dos tipos, por exceso o por defecto, en cualquiera de estas tres necesidades o las tres a la vez. Por defecto es fácil entenderlo. Nos ha faltado sentirnos más seguros, nos ha faltado sentirnos más queridos o nos ha faltado sentirnos más reconocidos en cualquiera de los aspectos. Pero también un niño puede quedar herido y sufrir una carencia si ha tenido demasiado, ha sido excesivo. El exceso de seguridad se llama sobreprotección. Los padres le han podido sobreproteger en cuanto a la nutrición. Si, por ejemplo, le han obligado a comer más del hambre que tenía, por ejemplo, o le han tapado con demasiada ropa cuando hacía frío, hay un exceso, hay una sobreprotección en cuanto a sus necesidades fisiológicas. También puede haber una sobreprotección en cuanto a sentirse protegido, si, por ejemplo, pues no le dejaban ir al colegio para que otros niños no se metieran con él, o lo vigilaban constantemente para que no se cayera al suelo, para que no viniese alguien y les hiciera daño. Entonces también podemos quedar heridos emocionalmente si hemos sido sobreprotegidos. Pero no solamente en cuanto a la sobreprotección, también hemos podido sufrir heridas por sentirnos demasiado queridos o demasiado amados. Y esto es muy difícil de entender para aquellas personas que no se han sentido suficientemente queridas por sus padres. ¿Cómo puede ser que haya una persona que haya sido herida emocionalmente por ser demasiado querida? No me lo creo, pero puede ser. Yo, como soy terapeuta, tengo la suerte de trabajar con diferentes perfiles de personalidades, con diferentes historias, con diferentes infancias de los clientes que vienen a mí, a mi consulta, y la herida emocional de sentirte demasiado querido existe. Y la consecuencia directa de sentirte demasiado querido es sentirte invadido. Esos padres que necesitan dar muchos besos a sus hijos y los hijos ya están cansados de tantos besos porque lo sienten incluso invasivo en su cuerpo, o que esos padres que abrazan tanto a sus hijos que esos hijos ya sienten como que eso es excesivo para ellos. Hay un momento dado en que un niño puede llegar a desconectarse de recibir tantos abrazos, tantos besos, tantos halagos, tantos cariños, si le resulta abrumador. Si se desconecta, directamente se enfriará, es como que recibir tanto amor es peligroso. Y eso luego, cuando sea mayor, en su adultez, generará consecuencias. Cuando alguien le vaya a querer mucho, se va a sentir invadido y se escapará y huirá. Hay personas que no quieren ser muy queridas porque confunden el ser muy queridos con ser invadidos, porque lo vivieron así en su infancia, con sus padres, con sus cuidadores. Entonces el exceso de amor genera una sensación de que me invaden demasiado. Y tiene sentido, porque cuando los padres se exceden a la hora de dar amor y cariños a sus hijos, es porque en verdad están buscando satisfacer una necesidad suya propia, no la del niño. Tienen carencias, los padres tienen carencias que pretenden subsanarlas con las de sus hijos, cuidando a sus hijos, que lo explicaré mejor después. Y también podemos quedar heridos si somos demasiado reconocidos. Demasiado vistos también da esa sensación de que si nos ven demasiado, de que si nuestros padres nos conocen demasiado, si nos tienen muy vistos, también lo podemos sufrir con una sensación de ser invadidos. O sea, los niños pequeños necesitan tener sus pequeños secretos respecto a su papá y a su mamá. Esas cosas que solo son de ellos. Por eso los niños pequeños muchas veces dicen mentiras, pero no son mentiras para molestar a papá o mamá o para ofenderles o para salirse con la suya de manera caprichosa. Son pequeñas mentiras que los niños dicen a sus padres para buscar su parcela de intimidad. Buscan una parcela de intimidad respecto a estos dos señores que son tan grandes cuando él es tan pequeño. Porque en esa parcela de intimidad él se va a encontrar a sí mismo como individuo, va a aprender a reconocerse a sí mismo.
Entonces es muy difícil que un niño aprenda a reconocerse a sí mismo cuando sus padres le reconocen tanto que no le dan ese espacio de autoconocimiento, de reconocimiento del propio yo. Entonces, sentir que tus padres saben demasiado bien lo que te gusta y lo que no te gusta, y que no quieren que tengas secretos para ellos, y que quieren que se lo expliques todo, qué has hecho en el colegio, de a qué hora, en qué momento, qué te ha pasado, qué no te ha pasado. Cuando los padres hacen muchas preguntas a sus hijos, los hijos sienten que no tienen esa parcela de intimidad y quedan heridos por un sobre reconocimiento en cuanto a sentirse vistos. Y también pueden quedar heridos si son demasiado validados, porque si se les valida en todo, como que todo lo hacen bien, nunca se les dice que hay algo en lo que podrían mejorar, esto también les puede desbordar, porque entonces es que pueden tener fantasías narcisistas de sí mismos, de grandiosidad, ¿no? Es como que sus padres le han hecho creer que todo le va a ser fácil, que todo se le da bien, y luego cuando salgan al mundo exterior y se encuentren que hay cosas que los demás no se las admiran con tanta facilidad, que los demás le exigen o le buscan que se esfuercen más, se van a defender, porque sus padres, todo lo que han hecho les ha parecido maravilloso y bien. Entonces, ser demasiado validados puede generar una serie de fantasías de grandiosidad que luego el resto del mundo, el resto de la sociedad, el resto de la tribu no nos lo va a comprar, no se lo va a creer, y entonces es cuando vamos a salir muy lastimados. Aunque parezca que eso no es una herida, porque el niño tal vez no lo haya vivido con dolor, se verá la consecuencia de esa herida, porque si lo es, en su adultez, cuando los demás no le validen tanto como su papá o su mamá, o incluso le digan que hay cosas que no las hace bien y que las puede mejorar y hacerlas mucho mejor. Entonces, también podemos ser heridos si nos sobra validación. Una carencia es una carencia de equilibrio, no de que falta algo, que puede ser, pero también puede haber una carencia de que ha sobrado algo. O falta o sobra, las dos cosas pueden herir al niño, y a partir de estas heridas emocionales construirá también su identidad y su ego para defenderse de ese dolor que no ha podido integrar, que no ha podido procesar. Dentro de las creencias que os he explicado antes están las creencias estructurales, que son las que mayor identificación hemos generado con ellas, y donde ha habido un dolor que no ha podido ser elaborado o procesado, seguramente hemos generado una creencia muy radical, muy estricta, para defendernos de que eso que nos ha dolido nos vuelva a pasar. Y desde ahí, muchas veces, desde esa creencia que conlleva una carga de dolor muy grande que no ha podido ser procesada, puede surgir la peor versión de nosotros mismos. Puede salir nuestra violencia, puede salir nuestra oscuridad, nuestra manipulación, nuestro engaño, nuestra trampa hacia los demás, porque sentiremos que lo tenemos que hacer así para evitar conectar con ese dolor que aún no hemos resuelto en nuestro interior. Entonces tenemos las heridas emocionales que hemos podido sufrir a través de las carencias. El segundo punto serían estrategias de ganancia. Los niños prueban diferentes estrategias para conseguir de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, del adulto que esté ahí cuidándole, un plus, un añadido en cuanto a seguridad, en cuanto a amor o en cuanto a reconocimiento. Especialmente amor y reconocimiento. Pero también, dependiendo de qué familias, en qué contextos, el niño también busca sentirse un poquito más seguro si tal vez no se siente muy satisfecho en esta necesidad. En esa búsqueda que es proactiva, en la que el niño no es pasivo, sino que es proactivo, generará estrategias. Y estas estrategias, habrá unas que les funcionará y habrá otras que no les funcionará. Las que no funcionan, directamente las descatalogará. Esto no me funciona, no me sirve. Y las que sí funcionan, aquello que el niño le ha funcionado para conseguir un plus de amor, de seguridad o de reconocimiento de sus padres o cuidadores, lo incorporará en su identidad, en la imagen que tiene de sí mismo y en su personalidad. ¿Por qué? Porque le ha funcionado. Entonces, todos nuestros patrones de comportamiento que muchas veces en la adultez nos hacen daño, cuando los investigamos en base a nuestra infancia, descubrimos en muchas ocasiones que lo que nos funcionó de niños con nuestros padres no nos funciona ahora en absoluto en nuestra vida adulta con los adultos con los que nos relacionamos. A veces queremos que nuestra pareja
nos mime igual, de la misma forma que nos mimaba papá y mamá, nos ofrezcan la misma seguridad, el mismo reconocimiento que nos ofrecían papá o mamá. Y por eso utilizamos esas mismas estrategias que usamos con papá o mamá. A lo mejor con papá o mamá funcionaba ponernos a llorar y darles pena para que nos dieran de todo, y a lo mejor nuestra pareja, cuando utilizamos la pena para manipularla, no funciona en absoluto, y aún así lo seguimos repitiendo hasta que nuestra pareja ya queda harta o harto de no aguantarnos. Entonces es muy importante tener presente que por un lado tenemos unas heridas emocionales, que hay un pozo de dolor, y luego hay sencillamente unas estrategias que, como nos salieron bien, en nuestro ego nos creemos que nos tiene que salir bien siempre, para toda la vida. Y no es lo mismo lo que vivimos en casa que lo que vamos a vivir con la pareja, que lo que vamos a vivir en los trabajos, que lo que vamos a vivir con nuestros propios hijos, que lo que vamos a vivir con nuestras amistades o en cualquier otro ámbito de nuestra vida adulta. Y por último, hay otro factor que es muy importante, incluso yo diría que es más que los anteriores. Lo que pasa es que no es tan conocido a nivel terapéutico, no se trabaja tanto, porque se toca más, digamos, que desde las constelaciones familiares o desde las terapias sistémicas, que es el sufrimiento de ver a los padres, a los cuidadores sufriendo. Cuando un hijo ve a sus padres sufriendo, se le genera una herida emocional que tiene un efecto más permanente y más intenso que incluso las propias heridas emocionales que haya sufrido por él mismo. O sea, no hay nada que le pueda partir más el alma a un niño que ver a sus padres sufrir, porque va a sentir una enorme impotencia. Es muy pequeñito, pero ve a sus padres sufrir y él quisiera rescatar a sus padres porque los quiere y los ama incondicionalmente, son sus padres. Y sostener la impotencia de que no puedes rescatar a tus padres genera un dolor inmenso en el corazón del niño. Por eso vemos muchas veces a mujeres que quieren rescatar a sus parejas hombres de lo que no pudieron rescatar cuando eran niñas a sus padres varones. Una mujer que tuvo un padre alcohólico y no pudo rescatar a su papá del alcoholismo, pues porque era una niña pequeña, puede luego buscar a lo largo de su vida parejas, varones, a las que rescatar de su alcoholismo, como si rescatase a papá a través de la pareja. Entonces, esto es muy interesante, porque a partir de estas heridas emocionales, ahí vamos a descubrir a quién estamos rescatando y por qué lo estamos rescatando. Cuando vamos por la vida de salvadores, de rescatadores, tenemos que tener muy presente que quien de verdad estamos intentando rescatar o a salvar es principalmente a papá o mamá. Aparte de papá o mamá, puede ser un abuelo, una abuela con quien hayamos tenido mucha relación también. No únicamente los padres o los progenitores biológicos, padres adoptivos por supuesto que también, abuelos o tíos o personas que hayan sido muy especiales en nuestra infancia. Vamos a intentar rescatarlos en otras personas en nuestra adultez que se parezcan a ellos aunque no sean ellos. Vamos a rescatar a las mujeres, vamos a rescatar a los hombres, vamos a rescatar a los ancianos, vamos a rescatar a las personas pobres, vamos a rescatar a las personas deprimidas, porque si eso es lo que vimos que les pasó a nuestros padres o cuidadores, queremos liberarnos de este sentimiento de impotencia del que aún no nos hemos podido desprender y que lo sufrimos en nuestra infancia. Por eso es muy importante, porque nuestro ego, nuestra autoimagen, en muchos contextos, en muchas de esas creencias que son tan duras y tan poderosas sobre nosotros, no se basan tanto en cómo sufrimos nosotros respecto a lo que nos sucedió directamente, ni en estas estrategias, sino que se basa en el sufrimiento de ver sufrir a los padres. Lo repito, el sufrimiento de ver sufrir a los padres y de este sentimiento de impotencia que deja una marca muy profunda en nuestra identidad y desde esta en nuestra personalidad. Y estos tres aspectos, las heridas emocionales generadas por carencias, las estrategias de ganancia y el sufrimiento de ver sufrir a nuestros padres o nuestros cuidadores, construye nuestra identidad. Construimos nuestra identidad en base a estos tres factores. Y nuestra identidad conlleva un ego que, por un lado, una parte de él es esta propia identidad y otra parte de él son dos mecanismos que los expliqué en el vídeo anterior, que son los de mantenimiento y los de protección. Mantenimiento de esta identidad
esta identidad necesita ser mantenida, lo mismo que un edificio, cada X tiempo hay que hacer obras de mantenimiento para que no se derrumbe, con nuestro ego, cada X tiempo tenemos que hacer algo para que no se derrumben todas estas creencias. Además, precisamente porque si se derrumban es que se cae todo nuestro yo, toda nuestra identidad y nos sentiríamos completamente perdidos. Entonces necesitamos que nos pasen cosas que refuercen esas creencias que son tan estructurales para nosotros para sentir que nuestra identidad está a salvo. Y mecanismos protectores cuando nos pasa algo que no esperábamos y son estrategias mucho más radicales de protección de nuestra identidad. En los mecanismos protectores muchas veces llegamos al punto de generar lo que llamamos trastornos de comportamiento. Ya negamos la realidad, ya alucinamos, ya nos creemos nuestras propias mentiras, generamos una fantasía de eso con lo que estamos viviendo porque no soportamos la realidad y nos refugiamos en una fantasía. Estos son mecanismos protectores, porque sentimos un gran peligro de que se derrumbe nuestra fantasía, nuestra autoimagen, que es muy parecido a la fantasía. Y si estos mecanismos protectores se tienen que mantener durante mucho tiempo porque la persona está en riesgo continuo respecto a su propia identidad, pues se convertirán en factores de mantenimiento. Entonces el trastorno de comportamiento no será un mes o 2 meses o unas semanas, sino que se queda ya incrustado en nuestra personalidad, de forma que ya se convierten en trastornos del estado de ánimo ya crónicos, se cronifican estos trastornos de comportamiento. Una vez explicado esto, voy a entrar en más detalle en cada una de estas 3 consecuencias: las heridas emocionales, las estrategias de ganancia y el sufrimiento de ver sufrir a los propios padres. Sobre las heridas emocionales que elaboran y construyen nuestro ego. Voy a diferenciar 3 instancias o 3 apartados. El primero de ellos sería en cuanto a la emoción exterior, es decir, qué emoción nos provoca eso externo que nos está ocurriendo y que nos está hiriendo emocionalmente. Respecto al sentimiento exterior, sería lo mismo, cómo nos sentimos con eso que nos está ocurriendo externamente. La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción está más ligado a lo instintivo, a lo animal, a lo biológico, y los sentimientos están como más elaborados. Los sentimientos serían una mezcla de emoción y pensamiento. Este pensamiento sería la interpretación que estamos dando respecto a esto que nos está sucediendo. Entonces es como más humano, ¿no? Más construido, más desarrollado. En cambio la emoción es más simple, más biológica, más instintiva. Y luego tenemos la emoción interna, que es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si las otras 2 era cómo me siento con lo que está ocurriendo fuera, la emoción interna es cómo me siento con lo que me está ocurriendo conmigo mismo. Y aquí tenemos también 3 puntos. Voy a comenzar con la emoción exterior. Ante aquello que me sucede fuera, que me hiere emocionalmente, porque me genera una carencia, o por exceso o por defecto, de seguridad, amor y reconocimiento, puedo sentirlo como tristeza, como rabia o como miedo. Cuando de golpe y porrazo, cuando de repente empiezo a sentirme menos seguro o menos amado o menos reconocido, o me voy a poner triste o me voy a enfadar o voy a tener miedo respecto a eso que siento que me está quitando lo que me satisfacía de seguridad, amor o reconocimiento. Si lo vivo con tristeza, es muy probable que esté relacionado con una pérdida. Lo que estoy sufriendo es una pérdida. Estoy perdiendo una fuente para mí de seguridad o de amor o de reconocimiento o de las 3 cosas a la vez. Por ejemplo, un niño pequeño que pierde a su mamá pierde lo que le satisface en cuanto a seguridad, amor y reconocimiento. Entonces sentirá una gran tristeza. La rabia estaría más conectada con la frustración. La diferencia entre la frustración y la rabia, entre la frustración y la pérdida, es que la pérdida he tenido y he perdido. Y la frustración no llegué a tener, pero tenía la expectativa de tener. Entonces eso me enfada, genera rabia.
Si un niño se le promete que mañana lo van a llevar al zoo y llega mañana y no le llevan al zoo, no ha perdido ir al zoo porque no ha llegado a ir, pero como esperaba ir, se va a sentir frustrado. Entonces es muy probable que se sienta enfadado. Y el miedo genera como herida emocional el trauma. Es la sensación de que hemos estado en peligro, de que algo ha estado en peligro y que estaba en peligro nuestra integridad física, la salud de un ser querido, algo estaba en peligro, hemos vivido un peligro, un riesgo. Entonces eso nos ha generado miedo. Miedo a que eso generase luego en nosotros una carencia de seguridad, amor y reconocimiento. Digamos que esta es la base, a partir del cual podemos sentir heridas emocionales que son diferentes. Y todo esto que estamos viendo sería el mapa del dolor emocional, las diferentes formas en que los seres humanos podemos sentir dolor emocional. Por lo tanto, luego nuestro ego nos va a ayudar con sus herramientas mejores o peores a poder sobrevivir con este dolor emocional. Por eso es importante, para conocer cómo funciona el ego, conocer qué nos ha podido doler por dentro, para que descubramos cómo hemos construido nuestro ego a partir de este dolor, que sería en este caso nuestro propio dolor, el dolor que hemos sufrido nosotros en nuestro propio ser, en nuestro propio yo, dentro de nuestra propia piel. ¿Qué pasa? Todo esto que estoy explicando es muy biológico, pero los seres humanos, digamos que somos un poco más rebuscados y se nos pueden mezclar las cosas. Entonces es posible que haya personas que ante una pérdida, más que sentirse tristes, sientan rabia, o que ante una frustración, más que sentir rabia, sientan tristeza, o al revés, ante las pérdidas sienten miedo, ante las frustraciones sienten miedo. Por lo tanto, esto no es matemático, es biológico, instintivo, debería de ser así a nivel biológico, pero los seres humanos, aparte de biológicos, somos psicológicos, nuestra personalidad es más compleja. Luego lo explicaré en el siguiente vídeo, que tenemos una serie de emociones que han quedado prohibidas en nosotros. Si yo tengo prohibido sentir tristeza, cuando sufra una pérdida, no me queda más remedio que vivirla desde la rabia o desde el miedo, si es que me he prohibido la tristeza o porque de pequeño me prohibieron sentir tristeza. Si a mí me prohibieron de pequeño sentir enfado, cuando me frustre me pondré muy triste o me haré el asustado y me haré el miedoso y el inseguro, aunque realmente por dentro lo que esté es enfadado, pero no me permitiré expresar el enfado si se me ha prohibido expresarme a través de esta emoción. Entonces lo que estoy explicando es lo que debiera ser a nivel natural, a nivel biológico, pero luego, como influye en nuestra historia personal, nuestro ego no nos deja emocionarnos de manera tan natural, sino que nuestro ego va a cambiar una emoción por otra en muchas ocasiones. Hay muchas personas que ante las pérdidas se enfadan muchísimo y no se permiten dejar la tristeza. ¿Por qué? Porque su ego le está defendiendo de la tristeza. Por algún motivo el ego siente que es muy peligroso sentir tristeza. Probablemente porque cuando era un niño y sentía tristeza, su papá o su mamá les castigaban de forma que este niño se sentía que le faltaba seguridad, le faltaba amor o le faltaba reconocimiento, o estaba en peligro de que le faltase cualquiera de estas tres necesidades básicas. Entonces, por eso muchas veces nuestro ego no nos deja emocionarnos de la forma en que necesitaríamos emocionarnos para procesar las situaciones que vivimos. Y esto es muy importante comprenderlo, porque imaginaros el lío emocional que podemos experimentar los seres humanos cuando nuestro ego está tan pendiente de sobrevivir a lo que nos ha ocurrido en el pasado, que no nos deja vivir lo que nos está ocurriendo en el presente conectados con nuestra verdadera naturaleza. Se puede complicar muchísimo, por eso es muy importante este mapa, para poder identificar cómo me siento realmente y poderme expresar en base a ese sentimiento, superando las resistencias del ego a sentir unas cosas y otras no, porque en unas se siente identificado y en otras no se siente identificado, no se lo permite, no lo facilita. Emoción exterior. Sentimiento exterior. Esta clasificación en 5 puntos me baso en un libro muy bonito, muy interesante, de una autora que se llama Lise Bourbeau, creo que se pronuncia así, no sé, francesa me parece, que escribió un libro muy interesante que se titula Las 5 heridas que impiden el ser. Entonces, me baso en estas 5 heridas, que son sentimientos más elaborados. Estas 5 heridas son el rechazo,
el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, ¿qué significa rechazo? Rechazo tiene que ver con que yo quiero generar un vínculo con alguien y esa persona me aparta, no quiere un vínculo conmigo. Entonces yo me siento rechazado. Digamos que estos dos sentimientos tienen que ver sobre todo con el vínculo. Con el vínculo. Quiero vincularme con alguien, pero me rechaza. Me gustaría tener una relación de pareja con esa persona, pero me rechaza. Me gustaría ser amigo de esa persona, pero me rechaza. No me deja acercarme para vincularme con esa persona, para generar un vínculo afectivo o un vínculo en que nos nutramos los dos de seguridad o un vínculo en que nos demos reconocimiento, nos hagamos sentirnos vistos o validados o las tres cosas a la vez, por supuesto. Entonces es la herida de rechazo. Nadie se quiere vincular conmigo, lo podemos llegar a sentir así, de manera absolutista, cuando estamos tan atrapados con esta herida. Nadie quiere vincularse conmigo. Y muchas veces nuestro ego, para defendernos de nuestra herida, lo que hace es que antes de que me rechaces tú, ya te rechazo yo, automáticamente por dentro te desvalorizo y digo, ¿para qué voy a querer tener un vínculo contigo? Cuando en verdad a lo mejor me estoy muriendo de ganas y tengo deseo de vincularme con esa persona. Entonces muchas veces nuestro ego nos defiende del rechazo rechazando, o nos defiende de la humillación humillando, o nos defiende de la traición traicionando. Es como antes de que me lo hagas tú, te lo hago yo. Esta es una estrategia muy egoica, viene del ego y viene para defendernos de estas heridas que probablemente las hemos sufrido en la infancia y si no hemos superado ese dolor, no hemos integrado ese dolor, genera patrones de comportamiento, mantiene vivas creencias limitantes que además son estructurales y entorpecen pues, todos nuestros potenciales, nuestra felicidad y nuestro bienestar interior. Rechazo. No es posible el vínculo. Es una falta de aceptación. No me aceptan para generar un vínculo. Abandono. En el abandono sí que me han aceptado, pero luego me han abandonado, me han dejado. Entonces me siento abandonado. Aquí no he podido vincularme, aquí sí que me he vinculado, pero la persona con la que estaba vinculada me abandona, me deja, rompe el vínculo que tenía conmigo. Entonces me siento abandonado. Son dos sentimientos que tienen que ver con el vínculo. Tenemos la humillación. La humillación puede ser alguien con quien estemos vinculados o puede ser alguien que sea completamente desconocido que nos haga algo que nos sienta humillados. O sea, no necesariamente está conectado con el vínculo. Podemos sentirnos humillados por cualquier persona, tanto si compartimos un vínculo como si no hay vínculo con esa persona. Entonces, ese sentimiento de humillación. Con traición también tiene que haber vínculo, porque si no hay vínculo es difícil que hayamos llegado a un punto de relación con esa persona como para que nos pueda llegar a hacer sentir traicionados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la traición? En la traición hay una pérdida, pero no es una pérdida del vínculo, porque si no estaríamos hablando de un abandono. Lo que se ha perdido es la confianza. Hay una pérdida de confianza. En la traición estamos sufriendo una pérdida de confianza de alguien en quien confiábamos, pero no significa que ya nos desvinculemos de esa persona. Podemos seguir vinculados, pero desconfiados, porque nos ha traicionado o nos sentimos traicionados por esa persona. ¿Ves cómo son mucho más complejos estos sentimientos que no la emoción de sentirse triste, enfadado o miedoso? Es más complejo. Entonces, ante el rechazo podemos sentir miedo, rabia, tristeza. Ante el abandono podemos sentir lo mismo. Podemos enfadarnos con quien nos abandona, podemos tener miedo de que nos abandone o podemos sentir mucha tristeza por ser abandonados. Dependerá de nuestro ego. Hay personas que viven el abandono con mucha rabia, otros lo viven con mucha tristeza y otros lo viven con mucho miedo. Unos lo viven como si fuese un trauma, otros como si fuese una frustración y otros como si fuese una pérdida. Entonces, el abanico emocional, el espectro emocional es muy amplio. La traición es una pérdida de confianza. Aquí hemos sentido que han denigrado nuestra dignidad. Es como si nos hubieran ensuciado, como si nos hubieran mancillado. Puede ser una persona con la que estamos vinculados o puede ser alguien que pasa por la calle y directamente nos agrede, nos insulta o hace algo que nos hace sentir heridos, ofendidos. Un maltrato físico
estaría dentro del abanico de la humillación, ¿no? Hay una humillación en el maltrato físico. Y luego tenemos la injusticia. La injusticia y la humillación también pueden ser sufridas por un ser querido, un ser con quien tenemos vínculo, o por una persona completamente desconocida que ejerce una injusticia hacia nosotros. Pero casi siempre, para que lleguemos al punto de vivirlo como injusticia, tiene que haber cierto vínculo. Por ejemplo, si nos ponen una multa de tráfico que consideramos injusta, aunque no tengamos ningún vínculo a priori con el policía, el urbano que nos ha multado, sí que tenemos un vínculo con las instituciones gubernamentales, porque en muchas ocasiones nos habremos relacionado con estas. Entonces podemos sentir que en eso hay una injusticia con algo con lo que tenemos vínculo. Aunque no conozcamos al policía de nada, el hecho de ser multados lo podemos vivir como una injusticia del Estado hacia nosotros. Entonces, en las injusticias, para que nos duelan tanto es porque algún tipo de vinculación tenemos con eso. Si no, no lo viviríamos tanto así, si nos limitaríamos a vivirlo como una humillación. Este policía me ha humillado al multarme. Sentiríamos como una ofensa, pero si sentimos herida de injusticia es porque representa algo que es importante para nosotros. Y por eso no solamente nos duele nuestra dignidad, también nos duele el alma, que el alma tiene más relación con el vínculo, porque hemos quedado como rotos a nivel de vínculo, de una forma o de otra. Entonces estos son sentimientos. Sentimientos son emoción, que puede ser cualquiera de las tres que hemos comentado, miedo, tristeza o rabia, y la interpretación que hemos dado de los hechos. Entonces hay personas que cuando su pareja los deja, lo vivirán como un abandono, pero hay otros que no lo vivirán como un abandono, lo vivirán como una traición. Es una traición que me dejes. Otros lo vivirán como una humillación. Otros lo vivirán como una injusticia y otros incluso lo vivirán como un rechazo a pesar de que ya había vínculo. ¿Por qué? Porque todo esto es muy subjetivo. Entonces tiene un sentido lógico, pero a la hora de experimentarlo, nuestro ego, como nos defiende en base al pasado, digamos que se salta toda esta lógica para permitirnos emocionar de una manera determinada, aunque no sea muy congruente con eso que nos está ocurriendo. Entonces podemos sentir traiciones en cosas que no para nada tienen que ver con una traición, pero nuestro ego nos dirá que sí, que es una traición, aunque sea un rechazo, una injusticia, una humillación o un abandono. Podemos ver traiciones donde no las hay, podemos ver abandonos donde no los hay, podemos ver injusticias donde no los hay, porque nuestro ego focaliza su dolor a través de ese sentimiento. Y lo hace así porque es como ha aprendido a hacerlo, en la infancia, con los padres, con los cuidadores. Entonces nuestro ego nos empuja a vivir las emociones de una manera determinada y los sentimientos de una forma determinada. Y es algo que tenemos que aprender a descubrir, porque desde cuando nuestro ego ha distorsionado, nos ha contado una película sobre lo que está ocurriendo para que nos sintamos de una manera que no es la genuina, primero vamos a tener que conectar con la emoción y el sentimiento genuino para poderlo sanar, porque si no, desde lo que no es genuino, ahí podemos dar vueltas y vueltas y vueltas y cada vez nos estancamos más en ese dolor y no avanzamos, no evolucionamos. Si sufrimos traiciones cuando no nos están traicionando, solamente vamos a poder sanarnos y avanzar cuando nos demos cuenta de que eso no es traición, es otra cosa, y lo estamos confundiendo para protegernos. Una persona que es muy susceptible al rechazo, antes de vivir un rechazo se imaginará que está viviendo una traición, pero no es una traición. Todo el mundo tiene derecho a no quererse vincular contigo si no quiere. Entonces es importante definir cómo nos sentimos para podernos expresar de forma congruente a ese sentimiento, porque así es como encajamos las experiencias emocionales, salimos adelante, nos fortalecemos y no nos quedamos atrapados en estos sentimientos. Y sobre cómo nos podemos sentir internamente, esto tiene más que ver con el vínculo, pero con el vínculo hacia nosotros mismos. ¿Cómo estoy vinculado conmigo mismo? Entonces, si yo siento culpa en este vínculo hacia mí mismo, me digo que he actuado mal, he incumplido un valor ético moral de los que yo pueda tener, no he sido buena persona, he sido mala persona y me culpo. Entonces siento culpa, me he fallado a mí mismo.
y me culpo, es un enfado hacia mí mismo. Ese es el sentido de la culpa. La culpa tiene que ver con valores éticos. He fallado a mi ética, he fallado a mi moral, entonces siento culpa. El sentimiento de desvalorización es no he sido capaz, no he podido, no he alcanzado, me he sentido impotente, no, me ha faltado fuerza, me ha faltado energía, he sido incompetente para algo y me castigo a mí mismo, pero no desde la culpa, porque no es algo moral, sino es algo en lo que sencillamente no he sido capaz. Esto tiene más que ver con el concepto de éxito. Yo quería tener éxito en algo, no he podido y entonces me desvalorizo. Yo quería ser muy bueno en algo a nivel moral, no lo he sido y entonces me culpo. Y luego tenemos la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de que hay algo inapropiado en nosotros, hay algo en mí que es inapropiado. No tiene que ver con algo moral, no tiene que ver con una capacidad, tiene que ver con algo que es como más existencial mío. Puedo sentir vergüenza por haber nacido siendo hombre si mis padres querían haber tenido una niña. Puedo sentir vergüenza por no ser la persona que les hubiera gustado que fueran mis padres. Puedo sentir vergüenza porque hay algo en mí que, por un complejo físico, por algo que no me acepto físicamente, a pesar de que eso no me limite en mis competencias, en mis capacidades. Es una sensación de que soy inapropiado, pero no lo vivo desde lo moral o no lo vivo como que me dificulta el éxito, porque entonces ya sería otro tipo de sentimiento, culpa o desvalorización. Por supuesto, el ego lo puede complicar todo muchísimo y puede mezclarme las cosas. Puedo sentir vergüenza ante algo que me desvalorizo, puedo sentir vergüenza ante algo que me culpo, o al revés, ante una culpa puedo sentir desvalorización, ahí es donde entra el ego y en base a lo que nos quiera proteger y cómo nos maneje en nuestro interior, va a confundir nuestros sentimientos y ya no sabremos o lo que sentimos no tendrá conexión o coherencia directa con la experiencia que estamos viviendo o experimentando. Este es el mapa del dolor. Todo parte siempre por algo que amenaza el hecho de sentirnos seguros, amados o reconocidos. Si lo vivimos más desde la emoción, será tristeza, rabia, miedo, que tendrá que ver con las pérdidas, las frustraciones y los traumas. Si es un sentimiento más elaborado porque metemos mucho pensamiento e interpretación en ello, sobre las causas, el por qué, el para qué, lo viviremos como rechazo, como abandono, como humillación, como traición o como injusticia. Elaboraremos sentimientos más complejos. Y si tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestra autovalidación, por supuesto estos tres elementos tienen mucho que ver con la autoestima, experimentaremos culpa, desvalorización o vergüenza. Podemos sentir herida nuestra autoestima si nos culpamos por algo, si nos desvalorizamos por algo o si nos avergonzamos de algo. La autoestima tiene que ver con esto porque tiene que ver con el vínculo con nosotros mismos. Y ante las emociones exteriores o los sentimientos exteriores, lo que solemos sentir, experimentar es esa sensación de que somos las víctimas de algo. Soy la víctima de sufrir una pérdida, una frustración o un trauma, o soy la víctima de sufrir un rechazo, un abandono, una humillación, una traición o una injusticia. Digamos que en estas dos áreas no reconozco responsabilidad por mi parte, o tal vez sí, pero igualmente hay una responsabilidad externa y aquí la responsabilidad sería interna, desde mi yo. Por eso me culpo, me desvalorizo o siento vergüenza. Con este mapa lo vamos a tener mucho más claro para poder descubrir qué es lo que de verdad estamos sintiendo. Tenemos la emoción, que es egoica, que puede ser genuina o puede ser una falsificación para protegernos de un dolor. Entonces, a veces es interesante dudar de lo que sentimos, pero no dudar para marearnos y ya está, sino dudar para darnos la oportunidad de descubrir lo que realmente estamos sintiendo. ¿Cómo podemos descubrir lo que realmente estamos sintiendo? Mirando la experiencia, aquello que nos haya sucedido de manera lo más neutra posible. ¿Cómo esta situación, cómo lo vivirían otras personas aparte de cómo lo estoy viviendo? Y tal vez descubra que estoy sintiendo frustración cuando en verdad lo que he vivido es una pérdida, o
que estoy sintiendo un abandono cuando en verdad lo que se trata es de una humillación o un rechazo. Es muy liberador, genera un gran alivio cuando por fin identificas cómo realmente te estás sintiendo por dentro y por fin puedes expresarte en coherencia con eso que estás sintiendo. Ahí comienza el proceso de sanación interior, ahí comienza la herida a cicatrizar y nos reforzamos a través de esta experiencia de dolor para convertirnos en más sabios, en más conscientes, en mejores personas. Por eso es tan importante aprender a identificar lo que sentimos y expresarnos en armonía, en coherencia con aquello que estamos sintiendo. Sobre las estrategias que utilizan los hijos para conseguir un plus de seguridad o de cariño y amor o de reconocimiento sobre sus padres o cuidadores. Antes de comenzar a explicar estas estrategias, os voy a explicar otro aspecto que es importante que nos ayudará a comprenderlas después. Las motivaciones que tienen los padres o los cuidadores respecto a sus propios hijos. Cuando tú le preguntas a un padre qué es lo que quieres para tu hijo, qué es lo que quieres para tu hija, normalmente la frase que te van a decir siempre es lo mejor. Yo quiero lo mejor para ellos. Entonces, en base a que los padres quieren lo mejor para ellos, esto significa que van a querer que sus hijos se sientan seguros, se sientan queridos y se sientan reconocidos, porque eso es lo mejor que uno puede sentir. En la vida lo que uno mejor puede sentir es seguridad, afecto y reconocimiento. No hay mucho más. Con eso ya digamos que nos sentimos muy satisfechos con la vida. Entonces, en un mundo ideal, fantástico, que todo fuera perfecto, los padres serían seres humanos iluminados, que no tendrían ningún tipo de carencia y serían capaces de ofrecerle a sus hijos lo mejor para que estos se sientan muy seguros, muy queridos, muy reconocidos, sin excesos y sin faltas. En la realidad, los padres, por encima de padres, son seres humanos y como seres humanos antes han sido niños y tienen también sus carencias infantiles, sus heridas emocionales no resueltas. Entonces, ¿qué significa esto? Que los padres no pueden evitar buscar de sus hijos que les satisfagan a ellos en sus propias carencias. Entonces, los padres, lo reconozcan o no, de una manera o de otra, buscan que sus hijos les satisfagan a ellos en cuanto a sus necesidades de seguridad, de afecto y de reconocimiento. Los padres buscan que sus hijos les ayuden a sentirse más seguros o que les ayuden a sentirse más queridos o que les ayuden a sentirse más reconocidos, dependiendo de lo que más les haya faltado a ellos durante su infancia, porque es en eso en lo que se sienten más carentes. Entonces los padres también tienen necesidades respecto a sus hijos que son necesidades más narcisistas o más propias, que tienen más que ver con ellos, lo que muchas veces cuesta de reconocerlo porque viene la emoción de la culpa, ¿no? Es como que esto no es ético. Un padre no debería de querer satisfacer su carencia de amor con sus propios hijos. Los padres dan y los hijos toman, debería de ser así. Entonces, como esto genera mucha culpa, muchas veces los padres generan fantasías y explicaciones maravillosas para creerse que únicamente ellos lo que hacen es desearle lo mejor a sus hijos y que jamás nada de lo que hacen es porque están buscando que sus hijos les aporten a ellos seguridad, afecto, reconocimiento. Pero la verdad es que sí, incluso con niños muy pequeños, muchas veces los padres también van a utilizar estrategias para conseguir que su hijo le haga sentir más seguro, para que su hijo le haga sentirse más querido o para que su hijo le haga sentirse más reconocido. En muchos aspectos no hay tanta diferencia entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, más bien sería como dos niños, uno un niño más grande y otro un niño más pequeño, porque las heridas emocionales que no han sido resueltas representan aspectos infantiles que han quedado en la personalidad del adulto. Entonces, tengamos presente que los padres
quieren lo mejor para sus hijos, eso es incuestionable, casi siempre, excepto excepciones muy extrañas, un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, que significa que se sienta lo más seguro y querido y reconocido posible dentro de un equilibrio, pero también los padres buscan que sus hijos les den eso que a ellos les falta. No debiera de ser así, pero es así y es comprensible que sea así porque los padres, antes de padres, son seres humanos. Y los seres humanos hemos sido niños y hemos tenido la infancia que hemos tenido y tenemos todas nuestras heridas emocionales que todavía están pendientes de ser cicatrizadas. ¿Qué conlleva esto? Que entre los hijos y los padres se generen estrategias. Es como, voy a generar una estrategia para conseguir más amor de papá. Tal vez para conseguir más amor de papá tengo que hacerle sentirse más seguro o más reconocido. Voy a establecer una estrategia para que mi padre me reconozca más, para que mi madre me haga sentir más visto, y tal vez lo que voy a hacer es ser muy cariñoso con mamá para que ella me vea y me reconozca. O para que mamá me quiera, yo voy a quererla mucho también. Entonces los niños aprenden al juego del dar y recibir. Y en ese dar y recibir los hijos también buscan dar a los padres para recibir a cambio. Entonces entramos en el campo del amor condicional. Te quiero a cambio de que tú me quieras, te reconozco a cambio de que tú me reconozcas, te ofrezco seguridad a cambio de que tú me des seguridad, o no tiene por qué ser de igual a igual, te quiero a cambio de que me des seguridad, te reconozco a cambio de que me des amor, o te reconozco a cambio de que me des seguridad, o te doy seguridad a cambio de amor o reconocimiento, dependiendo de cuáles sean las carencias infantiles que tengan los padres sin resolver. Ahora sí ya podemos explicar las estrategias. De qué manera el niño o la niña busca un plus de seguridad, amor y reconocimiento ante esos padres que tienen sus propias carencias de amor, seguridad y reconocimiento. La primera estrategia es la confusión, confundir el amor con seguridad o reconocimiento. Son tres necesidades diferentes, pero como ya expliqué al principio, se pueden confundir perfectamente. Por ejemplo, imaginaros un padre que le cuesta ser cariñoso con sus hijos, pero es muy generoso haciendo regalos. Entonces, ese hijo, como estrategia para conseguir un plus de su papá, acepta esos regalos con muchísima gratitud, con muchísimo cariño, aunque en verdad lo que quisiera es más abrazos que regalos. Entonces, ese niño aprende a sentirse querido a través de los regalos de papá. Y no es verdad que papá puede estar queriendo mucho a su hijo, pero no es coherente expresar el amor únicamente a través de regalos. Entonces, eso puede generar que el niño genere esa estrategia de yo sé que papá me quiere porque me regala muchas cosas en Navidad, yo sé que mamá me quiere porque me hace la comida, yo sé que mis padres me quieren porque me dejan vivir en su casa con ellos y así me siento seguro. Entonces, aprendemos a conformarnos con migajas de amor para sobrevivir. Y eso luego nos lo llevamos a las parejas y creemos que nuestra pareja nos quiere porque nos hace regalos. O creemos que nuestra pareja nos quiere porque nos deja vivir en su casa. O creemos que nuestra pareja nos quiere porque no nos insulta, si hemos sido muy insultados. Entonces buscamos migajas de amor y confundimos cualquier cosa con que nos están queriendo cuando realmente no tiene por qué ser así. O incluso podemos creer que nos están dando seguridad cuando realmente lo que nos están generando es una gran inseguridad. Digamos que el niño, en esa estrategia de buscar ese plus, aprende a confundirse para que lo que reciba lo reciba como bueno, aunque no sea tan bueno o tan transparente o tan claro como podría ser. Entonces, tenerlo presente, sobre todo con las relaciones de pareja, que es donde más se ve la neurosis, en el sentido de que confundimos el amor con muchísimas cosas que no son amor. Y esto es importante para poderlo sanar. Otra estrategia que utilizan los hijos para conseguir un plus de amor, reconocimiento, seguridad de los padres es obedecerles, hacer lo que los padres esperan, ser obedientes, ser niños obedientes. Si yo soy obediente, mamá me va a querer más. Si yo soy obediente, voy a estar más seguro en casa porque no me van a pegar, no me van a gritar, no me van a humillar. Si yo soy más obediente, mi mamá va a hacer más esfuerzos para conocerme y para validarme. O papá. Entonces, el niño puede utilizar la estrategia de obedecer para nutrirse en base a estas tres necesidades. Por supuesto, esto conlleva cierta herida emocional, ¿no? Porque al final el niño pues quisiera sentirse querido incondicionalmente, seguro incondicionalmente y reconocido incondicionalmente, pero
aprende que los padres no pueden ser tan incondicionales y aprende a satisfacer a los padres para recibir de eso a cambio. Entonces, si yo obedezco a mamá, mamá está más segura, o mamá se siente más querida por mí, o mamá se siente más reconocida por mí, y entonces ella me da más amor, más seguridad o más reconocimiento. Cambio mi obediencia por amor. Cambio mi obediencia por más seguridad o cambio mi obediencia por ser más reconocido. Casi siempre es más por amor, porque suele ser de las tres necesidades la que da más juego, más espacio para todo lo que es el abanico neurótico de confundir emociones, sentimientos y de elaborar un ego en base a engaños y autoengaños. Rebelarse. Si el niño siente que obedeciendo no consigue más de nada y rebelándose consigue miradas, por lo menos si me rebelo me reconocen, porque me siento visto. Cuando hago una travesura, cuando hago algo malo, cuando me quejo, protesto, como mínimo consigo que me miren, por lo tanto me siento reconocido siendo rebelde. Todos los hijos rebeldes son reconocidos. No significa que sea un reconocimiento ideal, pero al menos soy visto, me están viendo, mis padres me ven, mis padres me están conociendo, mis padres me tienen presente, aunque sea a través de la rebeldía. O tal vez necesite rebelarme contra mis padres para sentirme seguros, porque si no me rebelase, tal vez me agredirían físicamente, o tal vez se aprovecharían de mí. Entonces, a veces la necesidad del hijo no es tanto buscar seguridad, afecto o reconocimiento, sino buscar estar a salvo de los propios padres, porque los padres pueden ser los depredadores del propio hijo, en contextos muy desestructurados, pero que ocurren muchas veces con demasiada frecuencia también. Entonces, la rebeldía también es una estrategia o para conseguir algo de los padres o para que no te quiten algo que es tuyo o que no te quieran confundir en sus juegos también. Enfermarse o generar problemas. Hay niños que solamente se sienten vistos o solamente se sienten queridos o solamente se sienten seguros en casa cuando están enfermos porque los padres lo respetan o porque los padres lo cuidan, y entonces desde la enfermedad sienten ese espacio en el que se pueden nutrir más. O teniendo un problema, si tengo un problema en el colegio, mis padres me protegen, me defienden ante los profesores. Si tengo un problema con un niño en la calle, papá viene y me defiende ante ese niño en la calle. Entonces muchas veces los hijos crean problemas accidentales, pero que eso genera unas consecuencias que permiten que ese niño, de una manera o de otra, se sienta más seguro, más querido o más reconocido. La estrategia de dar problemas. A veces dar problemas es rentable, aunque no debiera ser, pero muchas veces ocurre así. Es rentable generar problemas a la hora de sentirse más querido, más reconocido o más seguro. Buscar el orgullo de los padres, que mis padres se sientan orgullosos de mí. En esta carencia de reconocimiento de los padres, muchas veces ellos se enorgullecen cuando los logros de sus hijos. Es como que si mi hijo tiene un logro, es como si lo hubiera tenido yo. Si mi hijo es un gran futbolista, es como si yo fuera un gran futbolista, porque soy su padre. Entonces es como que los hijos buscan que sus padres se sientan orgullosos por ellos, y a cambio los padres son más cariñosos, o les reconocen más, o les dan más seguridad. Normalmente es más cariño o más reconocimiento. Entonces busco que mis padres se sientan orgullosos para que ellos me nutran a mí. Cuidar a los propios padres. Muchas veces los niños es como que crecen rápido para poder ser los padres de sus propios padres. Entonces si yo doy seguridad a mis padres, ellos a cambio me quieren. Si yo doy seguridad a mis padres, ellos a cambio me reconocen, me validan o me hacen sentirme visto. Entonces voy a convertirme en el padre de mis padres para que ellos me den eso que tanto necesito, aunque yo tenga que generar un gran esfuerzo para eso. Pasar desapercibidos. A veces la estrategia del hijo, como he dicho antes, no es tanto conseguir un plus, sino estar lo más a salvo posibles. Entonces, cuanto más desapercibido estoy, más seguro estoy, porque si me hago ver, aunque sea desde la alegría y las risas, a eso le puede ofender a papá. Todo lo que oigo es no molestes, cállate, quédate en silencio, no molestes, quédate ahí, te mueves mucho, quédate quieto. Aprendo a pasar desapercibido y tengo un poco más de seguridad que si me muevo mucho y me ven demasiado. Entonces los niños muchas veces aprenden a ser completamente invisibles. Son casi invisibles. Hay niños que parecen que sean invisibles porque es así como se sienten más seguros. Es lo que han aprendido en casa y
lo convierten como su estrategia de supervivencia a nivel social. Y seducir a los padres, encantar a los padres. Es como, soy cariñoso con mis padres para que mis padres sean cariñosos conmigo. Voy a darle muchos abrazos a mamá para que mamá me abrace a mí. Voy a darle muchos besos a mamá para que mamá me dé besos, o con papá. Entonces muchas veces los hijos se vuelven seductores con sus padres para que sus padres les den eso que ellos están necesitando. Pero no es una seducción espontánea, natural, aunque lo parezca, sino que es una búsqueda. Entonces seduzco para conseguir algo a cambio. Entonces hay un autoengaño de fondo. Estas son las estrategias que muchas veces utilizan los hijos respecto a los padres, y las que funcionan mejor quedan como fijadas y forman ya parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad y de nuestro ego. Hemos visto las heridas, hemos visto las estrategias, y ahora nos queda ver qué nos pasa con el sufrimiento de ver sufrir a nuestros propios padres. Sobre el sufrimiento de ver sufrir a los propios padres. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que descubrir de qué manera nuestros padres sufrían carencias respecto a su propia pareja, que puede ser nuestro otro progenitor o otra pareja que hayan tenido después, si ellos se divorciaron, respecto a su propia familia, que puede ser pues, nuestros abuelos o nuestros tíos, su propia familia de origen, respecto a su infancia. También podríamos aquí incluir respecto a su trabajo. Es aquello en lo que nuestros padres no se sentían satisfechos en cuanto a seguridad, reconocimiento o amor, porque eso de una manera o de otra nos ha afectado. Entonces, en este trabajo de búsqueda interior, de conocer nuestro ego, de cómo funcionamos en la vida, es interesante que nos planteemos también qué les ha hecho daño a nuestros padres en sus relaciones de pareja, de qué manera su familia, que también es nuestra, pero respecto a su familia de origen, han podido quedar ellos más heridos o más carentes en cuanto a amor, seguridad o reconocimiento. ¿Qué les pudo ocurrir en su infancia? ¿Qué tipo de niños fueron? Tal vez fueron niños huérfanos y perdieron a sus propios padres pronto, fueron abandonados, fueron humillados, fueron abusados, porque ese dolor, de una manera o de otra, nos habrá llegado a nosotros también, a pesar de que fueron circunstancias en las que ni siquiera habíamos nacido y faltaban muchos años para que naciéramos. Y cómo sufrían el trabajo, qué tipo de trabajo tuvieron, tenían que esforzarse mucho, tenían que luchar mucho para conseguir dinero, les conllevaba esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo de sostener humillaciones, clientes enfadados, jefes maleducados. Ese sufrimiento que hayamos visto en nuestros padres nosotros directamente, o que hayamos intuido, aunque ellos no nos lo hayan expresado, marcará también muy profundamente nuestra personalidad, incluso mucho más que nuestras propias heridas emocionales. Entonces es interesante hacer este trabajo de introspección, en el que no me valoro ya solo a mí, sino que valoro las heridas emocionales generales de la familia en la que formo parte. Y descubriré cosas muy curiosas, descubriré que este dolor de mis padres, tanto aquel del que yo fui testigo, como de aquel el que no fui testigo directo, pero que me han llegado historias, anécdotas o situaciones de lo que pudo sufrir mi padre o mi madre en el colegio, o con su propia familia, o situaciones de sus parejas anteriores, por ejemplo, cómo eso me ha podido estar influenciando a mí en cuanto a el tipo de parejas que me atraen. ¿Qué tipo de parejas me atraen? Me atraen parejas deprimidas, porque así siento que les voy a salvar de su depresión. Me atraen parejas con apuros económicos, me atraen parejas agresivas, me atraen parejas adictas, me atraen parejas bloqueadas emocionalmente, me atraen parejas obsesionadas con el éxito y con el dinero, me atraen parejas... ¿Qué tipo de parejas atraigo? ¿Y qué tipo de personas me atraen a mí? Porque ahí veré que muchas veces descubriré que estoy intentando solucionar o sanar del dolor de mis propios padres.
que puede estar conectado con mi propio dolor o puede ser que no tenga conexión directa. Entonces es muy importante verlo, porque nos podemos confundir creyendo que yo atraigo este tipo de pareja por algo que me ha pasado a mí, cuando no es verdad, sino que es por algo que han sufrido papá o mamá, incluso a lo mejor antes de que yo naciera. La profesión, ¿qué profesión he escogido? Si tengo constancia de que papá o mamá sufrió el nacer en una familia desestructurada, pues a lo mejor mi profesión, mi vocación es ser educador social, ser terapeuta para gestionar emociones de los demás. ¿Qué estoy intentando reparar a través de mi profesión respecto al dolor de mis padres? Tal vez mi profesión solamente consiste en ganar dinero, ganar el máximo dinero posible, porque mis padres sufrieron fuertes carencias económicas. O tal vez mi profesión sea educador, educar a niños, dándoles amor, dándoles una educación, porque ellos no recibieron educación o no recibieron amor. Entonces es interesante, sobre todo cuando no somos felices en nuestra profesión, porque si no somos felices en nuestra profesión, casi seguro que estamos reparando algo de la profesión, de la experiencia de vida de nuestros propios padres o de otras personas de la familia que también tengamos un vínculo fuerte con ellos, abuelos, tíos, etc. Nuestra profesión tiene que ver con ello, sobre todo o una de dos, o cuando no trabajo de lo que me gusta, o cuando no gano el suficiente dinero para mantenerme trabajando a pesar de que trabajo de lo que me gusta. En estos dos supuestos, ahí hay reparación seguro de lo que se sufrió en el pasado, especialmente los padres y nuestros cuidadores. Con mis propios hijos, tal vez lo que estoy intentando es no sanar mi propia herida emocional con mis hijos, sino las heridas emocionales con mis padres. Entonces es como que quiero sanar, como si viera a mis padres en mis hijos y quisiera sanar a mis hijos de lo que sufrieron mis padres. Los hijos, sobre todo los hijos pequeños, son pantallas de proyección que funcionan demasiado bien en cuanto a todo lo que no esté resuelto del árbol familiar, del pasado familiar y de la propia historia personal también. Y esto es muy, muy, muy importante, expresar su dolor. He encontrado muchas ocasiones en terapia con personas que tienen unas grandes heridas emocionales de su infancia, pero luego cuando te explican su infancia hay algo que no cuadra, ¿no? Es como que tampoco han tenido una infancia tan horrible para que la cuenten de manera tan horrible. Entonces, parece que sean personas exageradas, parece que sean personas egoístas, parece que sean personas victimistas. Pero luego exploras la historia y resulta que te das cuenta que esas personas están expresando el dolor, pero no es su propio dolor, es el dolor de sus padres. Entonces, concuerda más la queja de su infancia con la infancia de los padres que no con la propia infancia. Entonces esto es muy interesante de ver, porque si no, no podemos ayudar a este tipo de personas, porque realmente se creen que se están quejando de lo que les ha pasado a ellos, pero cuando se les muestra de que tienen más conexión que eso que están expresando con la historia de papá o mamá que con su propia historia personal, sienten una gran liberación, porque empiezan a comprenderse a ellos mismos. Entonces es cuando nuevamente te confiesan que ya sentían algo que no cuadraba, pero es que lo sentían así, sentían un gran drama y sentían que tenían que expresar ese gran drama, aunque no entendían por qué lo sentían de forma tan dramática. Y es porque no estaban expresando su propio drama, estaban expresando el drama de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos o de personas que fueron cercanas para ellos en su infancia y generaron un vínculo de lealtad que les ha conllevado pues una lealtad tóxica, al fin y al cabo, porque les está generando un sufrimiento excesivo. Entonces es muy importante comprenderlo, porque si solamente queremos entender el ego o la personalidad de una persona en base a su historia personal, podemos perdernos información muy interesante y mucho más reveladora que su propia historia personal, que es la historia personal de los padres, sus abuelos y sus cuidadores. Y con todo esto construimos nuestro ego, lo construimos en base a nuestras heridas emocionales, lo construimos en base a las estrategias que nos funcionaron de niños para saciarnos y satisfacernos de seguridad, amor y reconocimiento,
y lo construimos como una forma de darle altavoz al sufrimiento de los nuestros o de reparar el sufrimiento de los nuestros. Cuando tenemos presentes estos tres factores, vamos a generar una especie de radiografía de nuestro ego, vamos a ver con mucha más profundidad qué es lo que nos mueve y nos conmueve en la vida, qué es lo que nos motiva a reaccionar de una forma determinada, a sentir de una forma determinada, a pensar de una forma determinada, y vamos a darnos cuenta de cuánto de todo eso es nuestro y cuánto no es nuestro. Porque es muy diferente para sanarlo. ¿Cómo vamos a sanar lo que es nuestro? Porque eso es un trabajo específico, a sanar lo que hemos recibido pero que no es nuestro, que es, tenemos que trabajarlo de forma diferente para dejarlo en las personas que hayan vivido realmente esas experiencias. Y esto es todo lo que os quería contar hoy sobre cómo se construye el ego. Dentro de unos días publicaré el siguiente vídeo que se titula Cómo funciona el ego, donde ya acabo de complementar todo lo que os quiero contar sobre la temática del ego en cuanto a lo que es, cómo se construye y cómo funciona para apoyarnos y ayudarnos en nuestro propio trabajo personal de crecimiento interior. Muchísimas gracias por vuestra atención y os veo en un próximo vídeo.